Bienvenidos a otro tutorial más del aula de Ars Música. Hoy vamos a ver los tipos de intervalos. ¡Vamos allí! Muy bien, pues bueno, comenzamos con otro tutorial más sobre un aspecto muy importante en la teoría musical, ¿no? Que es los tipos de intervalos. Ya hemos hablado en algunos otros tutoriales sobre la definición de intervalo, así que si no has visto esos vídeos te invito a que los veas porque toda esta es una secuencia de teoría musical y solfeo para aprender a leer y escribir partituras. E incluso lo que vamos a ver hoy también te va a servir para poder componer alguna cosa, es decir, es la base de la música tonal, que es el 99,9% de la música que escuchamos. Así que bueno, será muy interesante, es un tanto teórico, te pido paciencia, pero lo que comentemos hoy lo vamos a ir reforzando una vez que hayamos creado todos estos fundamentos de teoría musical que estamos viendo hasta ahora. Nos quedan unas 3-4 clases más para poder establecer bien esos fundamentos que necesitamos saber para a partir de ahí comenzar entonces a leer partituras musicales y directamente a la música con ejercicios rítmicos, melódicos y también desde luego para escribir música, que es nuestra otra intención, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues vamos allí entonces con lo que son los intervalos de tipo mayor, tipo menor, tipo disminuido, aumentado y los intervalos justos. Son varias clasificaciones, pero no te preocupes porque vamos a poner algunos ejemplos al respecto. Así que vamos allí. El intervalo dijimos que es la distancia que hay entre dos notas, ¿vale? La distancia en altura, por ejemplo, de un do a un re. Si lo miras en el piano, lo tendríamos de aquí de un do a un re, ¿vale? Tenemos dos notas, el do, re, do. Pues el do es más grave que el segundo, que es un re, ¿vale? Do, re, do. O si salto desde un do hasta un sol, do, sol, do, sol. Esta nota es más aguda que esta. O incluso si vamos a un espacio más pequeño, por ejemplo, desde do a do sostenido aquí arriba, es decir, de una nota blanca a una nota negra. Do, 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 do. Nos recuerda mucho eso a la película Tiburón, ¿no? Si lo hacemos con una octava abajo. O más grave incluso. ¿No? Nos recuerda, es un intervalo muy conocido, ¿no? En el aspecto cinematográfico y todo esto que se utiliza no solamente en una película en concreto, sino que ha creado un antecedente y un paradigma a seguir por otras películas, ¿no? El intervalo de segunda menor que pues crea mucha tensión, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, pues vamos a ver. Hay varios tipos de intervalos. El intervalo, como dijimos, de tipo mayor. Hay después el intervalo menor. Después está el intervalo justo. Justo, ahí queda, ¿vale? Después tenemos el intervalo disminuido. Y el intervalo aumentado, ¿vale? Aumentado. Ahí está, vamos un poco lentos escribiendo, pero bueno, lo interesante es que te los aprendas. Mayor, menor, justo, disminuido y aumentado. Son los tipos de intervalos que nos podemos encontrar después, que si hay doble aumentado, doble disminuido, eso sí, desde luego, pero no vamos a entrar en esos detalles por ahora. Entonces, bueno, estos son los intervalos que nos podemos encontrar. Prácticamente la mayoría de intervalos pueden ser mayores y menores, a excepción, por ejemplo, de la cuarta, la quinta y la octava. La cuarta, quinta y octava son justos o disminuidos y aumentados, pero el resto de intervalos pueden ser mayores, menores o disminuidos y aumentados también. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, la nota sol, ¿vale? Tenemos una nota sol y a partir del sol, pues vamos a crear un intervalo. Vamos a irnos a la, ¿vale? Vamos a la. Entonces, entre sol y la, si lo vemos en el piano, vamos de nuevo al piano, este sería la nota sol y esta la nota la. Sol, la, sol. Si te fijas, en medio de las dos teclas negras, perdón, en medio de las dos teclas blancas, ya iba a decir teclas negras, en medio de las dos teclas blancas tenemos una tecla negra por en medio. Eso es muy importante porque entre una tecla blanca y una tecla negra hay la distancia de un semitono o medio tono. Y desde esta tecla negra a esta tecla blanca hay otro medio tono. Por lo tanto, entre sol y la tenemos un tono de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, entre sol y la podemos deducir que hay un tono de distancia. Vamos a poner la T de tono así, ¿de acuerdo? Un tono de distancia entre sol y la. ¿Y qué tipo de intervalo es?
pues ahí es donde vamos a dar una numeración, o una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Es muy fácil de contar. Contamos sol, la. Es una segunda, siempre contando desde la primera nota. Sol, la. Entonces, de antemano, ya sabemos que se trata de un intervalo de segunda. Pero los intervalos de segunda pueden ser mayores o menores, ¿vale? Mayor o menor. El intervalo de segunda mayor es aquel intervalo que tiene un tono de distancia, que es nuestro caso. Entonces, aquí vamos a poner la M mayúscula, porque entre sol y la hay una segunda mayor. Lo vemos en el piano. Sol, la, sol, la, sol. Intervalo de segunda mayor, porque hay un tono de distancia entre las dos notas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso en el que vamos a poner a la un bemol, ¿vale? Sol, la bemol, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de lo que son los sostenidos y bemoles, hay también tutoriales al respecto en nuestras clases que hemos dado anteriormente, así que si no, consúltalo, Pero entonces de sol a la bemol lo que hace es bajar medio tono la nota, entonces estamos en sol, y vamos a la antes, pues bajamos medio tono, a la bemol, sol, la bemol, sol, la bemol, sol, la bemol. ¿Qué pasa ahí? Entonces que hay una distancia de medio tono, y aquella segunda, que es de tipo menor, en este caso va a haber medio tono de distancia, o puede ser 0,5 tonos, como lo quieras poner, ¿vale? 0,5 tonos o medio tono de distancia. La segunda menor es aquella que en este caso tiene medio tono de distancia. Entonces también es una segunda porque si contamos desde el sol, llegamos a la por una segunda. Siempre se cuenta la primera nota, insisto, lo mismo. Sol, la. Entonces estamos en una segunda, pero de tipo menor. Y lo vamos a poner con una M minúscula. La mayor lo vamos a abreviar con una M mayúscula, la menor con una M minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta allí creo que va entendido esto. Segunda mayor, segunda menor, y es muy importante porque hay una diferencia de sonoridad entre esto y esto. Muy bien, pues ahora vamos a ver una tercera. Vamos a ver una tercera desde sol. Podemos coger cualquier nota como una nota referente, ¿vale? Pero vamos a coger sol, que ya lo hemos hecho desde el principio. Entonces, de sol a si, ¿qué tenemos? Sol, la, si. Tenemos tres notas de distancia. Sol, la, si. Entonces estamos ante una tercera, pero no sabemos si es una tercera mayor o tercera menor. Aún no lo sabemos. Vamos a ver al piano. Tenemos el sol y vamos a un si, ¿vale? Entonces, ¿cuántos tonos y semitonos tenemos? Pues hay que ir recorriendo nota a nota. Entre el sol y el la tenemos un tono, porque hay una tecla negra por en medio. Entonces, de sol a la un tono. Y de la a si otro tono, porque tenemos una tecla negra por en medio. Entonces, de sol a si tenemos dos tonos de distancia. Uno de sol a la y otro de la a si. ¿De acuerdo? Entonces, en este intervalo tenemos que hay dos tonos de distancia. Y aquella tercera que tiene dos tonos de distancia es de tipo mayor, ¿vale? Entonces estamos ante una tercera de tipo mayor. Eso supongo que se entiende, ¿no? Y ahora vamos a ver la tercera menor. Pues cogemos de nuevo lo mismo de sol a si bemol. En este caso, sol, si bemol. Lo que tendríamos entonces es una tercera también, porque si contamos sería sol, la, si. Eso son tres notas, ¿de acuerdo? Entonces, sol, si bemol es una tercera. ¿Pero de qué tipo? Pues vamos a ver que aquel intervalo de tercera que tiene 1,5 tonos de distancia va a ser la tercera menor, que es justamente lo que se va a cumplir. Vamos a verlo en el piano. Estamos en sol, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que subir a si bemol, porque bajamos del si al si bemol, ¿de acuerdo? Sol, si, sigue siendo una tercera, pero contamos sol, la, si, una tercera. Pero, ¿cuántos tonos y semitonos tenemos? De sol a la un tono y de la a si bemol tenemos medio tono, ¿de acuerdo? Sol, la, si bemol, medio tono. Entonces tenemos un tono y medio. Por lo tanto, la tercera menor, que tiene 1,5 tonos de distancia, esa tercera menor, pues en este caso se cumpliría con el sol si bemol.
Estos 4 intervalos que hemos visto los podemos construir a partir de cualquiera de las notas, de cualquiera de las notas musicales, a partir de un la, de un si, de un re, de un mi, de la nota que sea, siempre cumpliendo con lo que os decimos, la cantidad de tonos y semitonos que hay en esa segunda o esa tercera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues pasamos al intervalo de cuarta. Muy bien, el intervalo de cuarta, pues vamos allí. Ponemos de nuevo nuestra clave de sol, y entonces vamos a hacerlo desde un sol. Ya que hemos cogido el sol como nuestra nota base, pero podríamos hacerlo a partir de cualquier nota. En otros tutoriales ya lo haremos. Bueno, si queremos construir una cuarta a partir de sol, pues tenemos que contar 4. Sol, la, si, do. Tendríamos que llegar a un do, ¿vale? Un do, ¿de acuerdo? Las cuartas pueden ser de 3 tipos también, Pueden ser justas, pueden ser disminuidas o aumentadas, ¿vale? Lo mismo pasa con las quintas y con las octavas, pero vamos poco a poco. La cuarta justa. Bueno, pues vamos al piano para ver cuántos tonos y semitonos tenemos. Sol, la, si, do. Sol, do, sol, do, sol, do. Del sol a la hay un tono, ¿vale? Del la a si hay otro tono. Y del si al do, medio tono. Entonces, de sol a la 1, más de la si otro, tenemos 2 tonos, más de si a do, 1 más, medio más y tenemos 2 tonos y medio, ¿vale? Entonces, 2,5 tonos. En este caso, la cuarta justa es aquella que tiene 2,45 tonos. 2,5 tonos de distancia, ¿vale? Entonces, la cuarta justa se llama justa porque es aquel intervalo que en este caso tiene que ser consonante, porque del momento en que no es justo se convierte en disonancia, ¿vale? Pero bueno, de eso por ahora no os preocupéis mucho. Bueno, pues dijimos que la cuarta puede ser disminuida y aumentada también. Pues para hacer la disminuida, ¿qué tendremos que hacer? Pues evidentemente, con lo que estáis pensando, poner un bemol al do. También se tratará de una cuarta, pero en este caso hay menos tonos o semitonos que la cuarta justa, para hacer la disminuida. El dis lo vamos a agregar así, ¿vale? Y la justa, pues con una J, como antes lo hemos hecho, ¿vale? Un dis, cuarta disminuida, de sol a do bemol. Entonces, en el piano, sol, la, si, do natural, pero el do lo hacemos bemol. ¿Qué hacemos? Pues bajamos del do al si natural, ¿vale? Aquí hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si el do lo bajamos medio tono, llegamos a la nota si en el piano, pero las notas en el piano o en cualquier otro instrumento que sea temperado como el piano pueden tener más de un nombre. En este caso, esta nota que es si natural puede ser un do bemol también, do bemol. Entonces, lo estamos viendo no como si, sino como do bemol. Vamos de un sol a un do bemol, que en este caso que tendríamos 2 tonos de distancia, ¿vale? Tendríamos 2 tonos de distancia. Entonces, aquella cuarta que tiene 2 tonos de distancia, es una cuarta disminuida. Y la cuarta aumentada, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? La cuarta aumentada, pues en lugar de que sea un do natural, va a ser un do sostenido. Y entonces aquí teníamos una cuarta aumentada. Y lo ponemos así. AM. Cuarta aumentada. ¿De acuerdo? Vamos al piano a ver qué pasa. Hemos hecho desde sol a do, sol, la, si, do. Y el do lo convertimos en sostenido. Sol, do. Es un intervalo muy interesante porque ¿qué pasa? De aquí a aquí tenemos un tono, de aquí a aquí tenemos otro tono y de si a do sostenido un tono, porque de si a do hay medio tono y de do a do sostenido hay medio tono, por lo tanto de si a do tenemos un tono. Lo que tenemos aquí es el intervalo del tritono, porque son 3 tonos de distancia. Y el intervalo del tritono ha hecho mucha discusión a lo largo de la historia de la música, sobre todo en la Edad Media. A este intervalo se le consideraba un intervalo diabólico. Se trataba de evitar siempre en la música religiosa el intervalo de tritono. Hoy no, hoy ya tiene otra connotación. Mirad. Tiene su resolución.
Por lo tanto, hoy es más que un intervalo prohibido, pues es un intervalo que sirve, ¿no?, para dar tensión a la música y dar más interés también desde el punto de vista armónico, ¿vale? Pero ya hablaremos de eso alguna vez, pero de momento solamente tienes que saber pues que una cuarta aumentada puede ser justamente pues el intervalo de tritono, ¿vale? Y que, bueno, es disonante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la cuarta justa, cuarta disminuida, cuarta aumentada, ¿de acuerdo? Creo que vamos a tener que hacer este tutorial en dos partes, y en la próxima vamos a ver los intervalos que nos faltan para seguir avanzando, ¿no?, y entender todo esto que os he dicho. Entonces, pues nos vemos en el segundo tutorial de los tipos de intervalos. ¡Hasta pronto!